la semana pasada, perdón, la última clase que fue el día martes, vimos lo que era el cheque y ahora vamos a ver por último lo que son las letras de cambio y el pagaré, ¿ok? Y ya con esto, como les digo, concluimos el tema de documentos mercantiles. Van a realizar los cuestionarios que están ahí en la página, a partir de la página, déjenme ver cuál es, página 55, página 59 y página 62 de su libro, que nos habla precisamente de estos documentos mercantiles. A ver, déjenme ver, nada más confirmar. Ok, sí, ya está todo. Ahí viene en su plataforma qué páginas del libro son. Entonces, ahorita los vamos, como les digo, vamos a hablar de estos últimos dos documentos mercantiles y ya sería todo. Y la siguiente, ya pues después de su receso de vacaciones, ya la siguiente semana sería la entrega de los proyectos, que va a ser por medio de presentación en equipo. Ya viene ahí también toda la información, ya les había comentado también en la semana pasada, acerca de lo que tienen que presentar. Y entonces, bueno, ya básicamente, regresando en la próxima semana, en el día 6 de abril, ya veremos si tienen alguna duda o si ya lo tienen listo, podemos iniciar con la presentación, ¿sí? Y si no, pues ya sería hasta el día 8 de abril, sería el último día para hacer la presentación de su proyecto final. Pero yo les sugiero, si ya quieren terminar, que sea el día 6, a menos de que tengan alguna duda o alguna situación, les puedo dar oportunidad hasta el día 8 de abril. Mande, Guadalupe. Yo tengo actividades pendientes porque he estado batallando mucho con el internet. ¿Todavía se les puedo mandar? Todavía me les pueden mandar. Sí, ahí se pueden subir como quieran, no hay ningún problema. Nada más le van a aparecer como que están, pues fuera de tiempo, pero como quiera se las califico. No las dejen pasar, no las, no pierdan puntos por actividades sencillas que estamos realizando en clase, chicos, para que tengan la máxima cantidad de puntos y puedan pasar su materia, ¿ok? Bueno, entonces, ya que mencionamos esto, vamos a ver, como les digo, el último tema, que es la documentación mercantil y lo que son déjenme abrirlo, lo que son precisamente estos títulos de crédito de valor, ¿verdad? Que son llamados lo que son la letra de cambio y los pagarés, que habíamos dicho anteriormente que se pueden clasificar en documentos negociables y documentos no negociables, ¿verdad? Habíamos mencionado ya algunas de las características principales del cheque. Déjenme nada más que me abra aquí, chicos. Y ahora vamos a ver los otros dos documentos negociables que son, son importantes que consideremos, que conozcamos para, sobre todo, saber la responsabilidad que tenemos al momento de firmar alguno de estos documentos que tienen implicaciones tanto fiscales como legales. Ahora sí, ahí está. Ay, se movió, perdón. Bueno, ahí se que se quede. Los medios de pago, que son documentos cambiarios. Dice, los documentos cambiarios es uno de los medios más eficaces tendientes a reforzar las garantías de cobro. Lo representan los documentos cambiarios. El acreedor puede intentar que el deudor se avenga a realizar el pago
de una contraprestación derivada de la operación comercial mediante la entrega de efectos cambiarios. La entrega de estos documentos como pago de la mercancía o servicio se puede realizar en el mismo momento o de forma posterior al suministro del género o ejecución de la prestación, es decir, que se puede pagar antes, durante o después de la obtención del servicio o de la entrega del bien. Recurrir a este medio de pago garantiza especialmente el derecho de cobro del acreedor al otorgarle la ley la consideración y carácter de título valor, concediendo derechos especiales que intensifican el derecho y las posibilidades de éxito del acreedor para reclamar y obtener el cobro de una deuda, reforzando en definitiva su posición crediticia frente al moroso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos documentos nos dan, digamos, una obligación de pago cuando nos tenemos a nuestro cargo o un derecho de cobro cuando están a nuestro favor, como cuando hablábamos de las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, o de los documentos por cobrar o documentos por pagar. Bueno, estos son a los que nos hacemos referencia, es decir, todos los documentos a los que yo me haya obligado, o todas las deudas a las que yo me haya obligado más bien por medio de un documento mercantil, por ejemplo, los llamados pagarés, en los cuales, por ejemplo, si yo recibo algún tipo de crédito o algún tipo de préstamo, me voy a obligar a resarcir ese valor a mi acreedor, es decir, a la persona a la que le debo, firmando, ¿sí?, un documento que es llamado pagaré o una letra de cambio. Entonces, los documentos cambiarios son la letra de cambio, el pagaré y el cheque que ya mencionamos en la clase anterior. Ahora vamos a hablar acerca de la letra de cambio y el pagaré. La letra de cambio nos dice que, bueno, el origen de este documento nos dice que se fija desde la Edad Media, donde los comerciantes la utilizaban como medio de crédito. Se anticipaba la moneda local a cambio del compromiso de devolverla en un momento posterior en otra ciudad distinta en la moneda de uso corriente en esa ciudad. Okay, aquí perdón, es que como que me cambió ¿cómo se llama? El formato, el diseño aquí, y se veía muy saturada la diapositiva. Perdón. Vamos a cambiarlo ahí. Dice, el origen de la letra de cambio se fija en la Edad Media, donde los comerciantes la utilizaban como medio de crédito, ¿verdad? ¿Qué es un medio de crédito? Por ejemplo, como la moneda que tenemos el día de hoy, que es un medio de cambio, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el dinero? Pues para hacer una transacción, para cambiarlo por algo que yo necesito, ¿verdad? Y que es un valor, digamos, establecido, un valor fijo, por el cual, o por medio del cual, más bien, la persona a la que yo le pague ese valor o ese dinero, pues ella va a poder comprar lo que ella requiera, ¿verdad? Sus insumos o lo que ella requiera. Entonces, por eso es que se utiliza la moneda. Pero anteriormente se utilizaba como, o sea, lo que es la letra de cambio de este documento, como un medio de crédito, es decir, que establecía la característica de que no habíamos pagado, digamos, por este servicio o por ese bien. Dice, se anticipaba la moneda local a cambio del crédito o un préstamo con, obviamente, que va a devolver, es por eso que es la característica de préstamo o crédito. En un momento posterior, en otra ciudad distinta, en la moneda de uso corriente, en esa ciudad. O sea, que podía ser que el origen era en una, no sé, por ejemplo, en una ciudad y tenía la obligación de pagarla en otra ciudad, incluso si su moneda era distinta. Dice, en su origen medieval, las letras de cambio tenían un carácter netamente mercantil al permitir un pago posterior en otro lugar y en otra moneda, lo que evitaba a cualquiera de las partes llevar el dinero literalmente encima, ¿verdad? Literalmente viajar con el dinero
pues sí, cargando, ¿verdad? Para evitar, pues, robos o alguna otra situación. Entonces, bueno, la letra de cambio es una orden por escrito, llamada orden de pago, que emite una cantidad de dinero fija, se llama importe en letra, o sea, importe de la letra, que es el valor de esa letra de cambio, ese documento, a la orden de una tercera persona, que es el tomador o el beneficiario, en la fecha que se indique y que se establezca como vencimiento y en el lugar indicado de cobro. Dice, personas que intervienen en la letra de cambio y el origen de los nombres. Es un librador, es la persona que libra, expide o da esta letra de cambio. ¿Sí? Es la persona que gira o que libra o gira una letra de cambio. También es llamado girador. Y bueno, nos dice que una acepción anteriormente dice que las caballerizas del rey era el hombre que se encargaba, de las provisiones para el ganado y de todo lo necesario para su cuidado. Entonces, bueno, aquí, pues obviamente que nuestro enfoque, ¿verdad?, va a ser la persona que libra o gira una letra de cambio, es decir, que expide una letra de cambio. El acreedor es de acreer o de creer, que tiene mérito para obtener algo, o también, pues aquí nuestra acepción que buscamos es esta, que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación, o sea, es la persona a la que le adeudamos un valor. El librado es la persona contra la que se libra o gira una letra de cambio, también es llamado girado. Es decir, la persona con la que contra la que se libra o gira, es decir, la persona que va a pagar ese valor por concepto del deudor. Y el deudor, que es quien debe o está obligado a satisfacer alguna deuda. Son las personas que intervienen dentro de una letra de cambio. El librador, que es la que le expide, el acreedor, que es la persona a la que se le debe, el librado, que es la persona que va a pagar, por ejemplo, puede ser una institución bancaria, no necesariamente él es el deudor, sino simplemente es la persona que va a disponer de ese valor, y el deudor, que es la persona que tenía el monto del adeudo. También está el tomador, que es la persona que a la orden de quien se gira una letra de cambio, es decir, la persona que la recibe. Y el beneficiario es dicho de una persona que resulta favorecida por algo. Normalmente estos son los nombres que le damos a las personas que intervienen en estos documentos mercantiles, ¿verdad? El girado, el beneficiario, el librador, el librado, o el acreedor o el deudor. Con respecto a la fecha de pago de la letra de cambio, nos dice que se trata de un documento negociable cuya fecha de pago debe efectuarse inmediatamente si está girada a la vista. A la vista quiere decir, chicos, que la persona lo tiene presente, ¿sí? Y que en el momento en que lo presente, ¿verdad?, físicamente, va a poder obtener el valor de esa letra de cambio, como por ejemplo con los cheques, ¿sí? Un cheque es un documento, así también parecido a la vista, ¿verdad?, para que nos puedan expedir. Si no llevamos el cheque al banco, pues naturalmente no nos lo pueden entregar, porque es un documento a la vista, es decir, que tenemos que presentar físicamente. Dice, el deudor tiene la obligación de pagar el documento en el mismo momento en que el tenedor, o sea, la persona que lo tenga, se lo presente, o bien en una fecha concreta, generalmente a 3 meses, en cuyo caso lleva la palabra acepto o aceptamos. A días o meses vista, el deudor tiene la obligación de pagar el documento a los tantos días o meses contados a partir de la fecha, es decir, que no necesariamente se va a pagar en el momento en que, en el que diga o que se entregue esa letra de cambio, sino que tiene que identificarse con una
un tiempo específico, ¿verdad? Por ejemplo, a 7 días, a 10 días, a 30 días o a 90 días, por ejemplo, de la fecha en que se presentó el documento. A días o meses fecha, el deudor deberá pagarlo dentro de un plazo establecido. Por ejemplo, en la anterior dice a días o meses vista, puede ser a 30 días después de la expedición del cheque, perdón, de la letra de cambio. Y cuando es a meses fecha o a días fecha, tiene una fecha específica, por ejemplo, al 30 de junio, ¿sí? Se va a pagar esta letra de cambio el día 30 de junio. Esa es una fecha, ¿sí? A día o mes fecha. O perdón, perdón, discúlpame, ese era a 3 meses, por ejemplo, si yo digo a 3 meses, ¿sí? O a 30 días, en ese plazo establecido se va a tener que pagar esa fecha. Y si yo digo a día fijo o determinado, deberá pagarlo un día determinado. Por ejemplo, si digo a 30 días, entonces ahí sí es un día fijo. Entonces puede ser que yo diga después de ver cierta fecha o después de tal fecha en específico, 30 días o 60 días o 2 meses después de una fecha específica o un día fijo, por ejemplo, el 9 de abril, el 10 de marzo, el 6 de mayo, ¿sí? Es decir, un día específico en el que quede establecido el compromiso de pago. El endoso también vimos en la clase anterior. Perdón. En la clase anterior vimos también el concepto del endoso, ¿verdad? Recuerden que estábamos mencionando que, por ejemplo, un documento mercantil se puede endosar cuando se firma por el anverso del documento, es decir, en la parte de atrás del documento, cuando se ceden los derechos de ese cobro de ese documento hacia otra persona, ¿sí? Ya vimos también en la clase anterior este concepto del endoso. Dice, la letra de cambio pues también se puede endosar. Cuando el tomador de la letra la transmite a otra u otras personas, la operación resultante recibe el nombre de endoso, porque se cede a otro el derecho de cobro de la letra. El endosante será pues la persona que traspasa el derecho de cobro y el endosatario será la persona que recibe el derecho de ser cobrado, ¿sí? Entonces también este concepto lo mencionábamos cuando veíamos, por ejemplo, los cheques. Les decía que también las facturas, por ejemplo, de un bien también se pueden endosar cuando se traspasa o se trasladan o se ceden los derechos de cobro o los derechos de un bien o de la tenencia de un bien hacia otra persona. También vimos el concepto de aval, también para los pagarés. Dice, el pago de una letra podrá garantizarse mediante aval. Es la firma que pone al pie de una letra u otro documento de crédito para responder a su pago. En caso de no efectuarlo, la persona principalmente obligada a él. Ya les había comentado también, es algo de las operaciones mercantiles y financieras comunes, es que cuando se considera que la persona no tiene la liquidez suficiente, la persona que está solicitando un crédito no tiene la liquidez suficiente o el respaldo para solventar un crédito, es decir, para pagar un crédito, normalmente se le pide que tenga un aval, que sea una tercera persona, que tenga, digamos, la responsabilidad de pagar en caso de que el deudor no pueda o no cumpla con ese valor, ¿verdad? Entonces, pues el aval sería la persona que entraría, digamos, a la responsabilidad de pagar un crédito en caso de que otra persona no lo hubiera cumplido. El protesto dice, en caso de que el librador o deudor no pague la letra, se formula el protesto. Esto se lleva a cabo mediante un acta notarial en la que se notifica la falta de pago o la no aceptación de la letra de cambio. Cuando ya se llega el tiempo o la fecha determinada
para el cobro de esta letra de cambio. Si la persona no paga en el tiempo o fecha establecido, entonces se establece un protesto, que este ya tiene, bueno, se hace con acta notarial y pues ya posteriormente podría tener también implicaciones legales. Bueno, esto es para que anoten estos conceptos. Todo esto viene también ahí en su libro. Definan estos conceptos, nada más los van a anotar para que los definan posteriormente. Esto les va a ser para su examen posteriormente. Profe, ¿Sí? librador y librado es lo mismo. No. Librador es la persona que expide la letra de cambio. El librado es la persona que va a recibir o que va a tener que pagar, digamos, ese valor. Puede ser, por ejemplo, el librado puede ser un banco, puede ser o sea, no necesariamente la persona que debe esa letra de cambio. Ah, ok. Me dicen si ya se anotaron para poder continuar. Yo ya. Ok. Vamos a continuar. Bueno, aquí están, si quieren para evitar que la anoten todo, pero aquí ya está. Si quieren pueden tomarle una captura y aquí ya tienen las definiciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. Listo. Ok. Bueno, ahí para que ya las tengan. Bueno, estos eran ya otros conceptos. Esto no lo van a hacer porque es básicamente lo que viene para su libro. Y bueno, aquí nada más, ¿qué es lo que tiene que figurar para la letra de cambio? Deben figurar los siguientes datos: el lugar y la fecha en la que se gira la letra, la fecha de vencimiento, el nombre y apellidos o razón social del librador y también del librado, el lugar de pago y la firma del librador o de su apoderado. Esta si quieren también tomarle captura. Como quiera, muchos conceptos vienen también dentro de su libro. Entonces, ahí viene también muy completa la información ahí en su libro, pero esto es para que lo tuviéramos aquí, ¿verdad? Ahorita ya les voy a dar también tiempo para que vayan contestando sus cuestionarios. Nada más vamos a ir, bueno, este es el modelo de la letra de cambio, ¿sí? Es normalmente pues como tipo un recibo, ¿verdad? Un documento de menos de media carta, en el cual pues se ponen todos los datos que vimos anteriormente, ¿verdad? El nombre del beneficiario, la fecha, lugar de la expedición, lugar del pago, donde se espera que se cobre, la firma del girador o el librador, nombre y domicilio del girado y la firma del girado. Y que básicamente pues es la aceptación de una obligación que se está generando por un adeudo o un crédito.
Bueno, ahí son algunos de las letras de cambio. Unos son a la vista, ahí tiene que decir con vencimiento a la vista. Aquí dice, no sé si se alcanza a ver, aquí, a ver. ¿Ve? Aquí dice a la vista, que quiere decir que el momento en que se presente se tiene que hacer el pago. Y bueno, pues vamos a la siguiente, que es el pagaré, es el que también me interesa que vean ya antes de que terminemos. El pagaré es es más conocido y es más habitual, ¿verdad?, encontrarnos a una operación financiera con, con la obligación de hacer una firma de un pagaré. Dice, el pagaré tiene su origen en la letra de cambio, o sea, también es, digamos que se deriva también de la letra de cambio, y ha recibido los nombres de vale o billete a la orden. El Código de Comercio lo define como un documento que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar una persona a la orden de otra cierta cantidad. Entonces, digamos que tienen un tratamiento muy parecido. Lo que son las letras de cambio y el pagaré tienen un tratamiento muy parecido. También se establece, digamos, la obligación de hacer una retribución, pero normalmente también establece algún valor de interés, por ejemplo, moratorio, en caso de que no se cumpla el tiempo establecido para el pago. Dice, dado que el pagaré mantenía la inserción de una obligación directa, propició que en sus inicios fuera utilizado de manera fundamental por los banqueros del medioevo, constituyéndose como antecedente del papel moneda o billetes que hoy conocemos. El pagaré es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete, a través de una promesa de pago, a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Por eso en el pagaré se especifica específicamente, así, se especifica directamente, se dice, debo y pagaré la cantidad de, por ejemplo, no sé, de 20,000 pesos a la orden de, o sea, una persona en específico a la cual yo me estoy comprometiendo a pagar. Por eso es una promesa de pago, porque dice, debo y pagaré tal cantidad. Y es como me estoy comprometiendo a través de una firma, ¿verdad? Dice, pagaré simple o mancomunado se llama. Mancomunado. Me faltó ahí una. El pagaré recibe el nombre de simple cuando es de una persona física la que se compromete a pagarlo, o solidario o mancomunado cuando son dos o más las personas que se comprometen a pagar la cantidad prestada. Al igual que la letra de cambio, el pagaré se puede endosar o negociar. Ya habíamos mencionado que es el endoso, no lo voy a mencionar de nuevo. También se puede garantizar por medio de un aval, es decir, otra persona responsable adicional a la persona deudora, que ya lo hemos mencionado también. Y también se puede pagar a la vista, como dijimos, o a días o meses, fecha determinada, o a una letra de cambio. Igual, también aquí intervienen el librado o deudor, que es la persona que se compromete a pagar la suma de dinero, el beneficiario, que es la persona a la que le van a pagar el valor estipulado en el pagaré, el endosante, se convierte en endosante el tenedor del pagaré, que mediante la declaración expresa incorporada en el propio documento ordena que el pago se haga a otro que se designa como el endosatario. El endosatario es la persona designada por el endosante cuando como la persona a la que se le tiene que hacer el pago,
y el fiador o avalista es la persona que garantiza, el pago del pagaré. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado en la clase anterior acerca de un cheque, ¿verdad? Si yo le entrego, por ejemplo, un cheque a Eder, porque yo le voy a pagar a él, aquí es lo mismo, pero con la figura del pagaré, el documento del pagaré. Por ejemplo, si yo me comprometo a pagarle a Eder, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a poner, por ejemplo, debo y pagaré a la orden de tal persona, ¿verdad? La cantidad es 5,000 pesos. Pero resulta que, ya saben, ¿qué es lo que va a pasar? Que Eder tiene otra deuda con Luis y entonces se la va a pasar ese documento a él en lugar de que yo se lo pague a Eder. Entonces ahora el endosatario, ¿sí? Va a ser la persona que a la que se tiene que hacer el pago, es decir, a Luis, ¿sí? Si se lo endosan a él, si le firman en el anverso del pagaré y le ceden los derechos, entonces va a ser el endosatario, es la persona que va a recibir el pago. Cuando me llegue a mí la fecha que yo tengo que pagar, ya no le voy a pagar a Eder, ahora le voy a pagar a Luis. Ese es digamos, el movimiento, ¿verdad?, que se hace, o pues la operación que se hace entre un librado, un librador, un endosante y un endosatario. Y el endosante entonces sería Eder porque le está pasando los derechos de cobro de un documento propio hacia otra persona. ¿Sí? Bueno, aquí está otra vez Aquí tenemos, si quieren, anoten también esto o tómenle captura. Estos son las personas que intervienen en el pagaré. Yo ya. Y bueno, aquí tenemos un modelo de pagaré, que es el documento, tiene un número de folio, el lugar de la emisión, la fecha de emisión, una fecha de vencimiento, una moneda de importe, o sea, cuál es el valor de este pagaré. Aquí también se indica la cantidad a la que se va a pagar, pero en letra, para evitar que haya modificaciones. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí 2,000 pesos y acá le pongan otra cantidad. Entonces, para evitar esas modificaciones o alteraciones del documento, pues entonces se pide que se pongan en letra y en número, ¿verdad? En importe. Y pues se establece la cantidad que se va a pagar. Este es uno de los pagarés más comunes. Aquí, por ejemplo, está la promesa de pago. Dice, por este pagaré me comprometo a pagar el día de vencimiento indicado, la cantidad establecida en dólares, en pesos, en euros, dependiendo. Pero básicamente las condiciones pues son las mismas. Las principales diferencias entre la letra de cambio y el pagaré. La diferencia con la letra de cambio radica en que quien emite el pagaré es el propio deudor y deudor es el que se compromete, por eso es el que dice debo y pagaré tal cantidad, o sea, está emitiéndolo el deudor. Las diferencias principales entre ambos documentos pueden concretarse, a los elementos personales y el contenido básico de cada uno de los títulos. Los elementos personales son, en la letra de cambio, son el librador, el librado y el beneficiario. Y en el pagaré solamente son dos, el librador y el beneficiario. O sea, es algo como más directo. No tantas personas intervienen en el pagaré como en la letra de cambio. El contenido, o sea, que nos expresa, la letra de cambio es concretamente una orden de pago que expresa el acreedor
mientras que el pagaré es una promesa de pago que expide el deudor. Y pues ya básicamente esos son las características principales de estos documentos. Y pues con esto ya sería prácticamente todo. Ya vimos la parte del cheque. Entonces, pues ya nada más sería que anotaran, por favor, ahí en sus libros, página 55. ¿Sí? Página 55, saque su libro y van a contestar a las preguntas que vienen ahí, que es precisamente esta información que acabamos de ver. ¿Tienen su libro, chicos? Yo sí. Sí, bueno, muy bien. Entonces aquí en la página 53 viene las características de la definición de la documentación mercantil, cuáles son los títulos de crédito y las características de los títulos de crédito. Y luego en la página 55 nos pide que contestemos precisamente a esta información, ¿verdad? ¿Cómo se define la documentación mercantil? ¿Todos tienen los libros, chicos? ¿Todos tienen su libro? Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué página, profe? Perdón. Página 55.
Profe, ¿Sí? dice Guadalupe que salió porque le está fallando el internet. Ok, muchas gracias. ¿Van bien con las preguntas, chicos? Yo sí. Ok. Muy bien, Pascual. Jueves 17.
Bueno, chicos, por si acaso no escucharon hace ratito, al inicio de la clase, ya las últimas actividades que van a realizar son este cuestionario que están realizando de la página 55, también el de la página 59 y el de la página 62, ya para terminar con todo lo referente a los documentos mercantiles, y con esto pues concluir ya este último tema del trimestre. Posteriormente, ya que regresemos en la semana de proyectos, el día 6 de abril, nos vemos para ver si tienen alguna duda con respecto al proyecto, para presentarlo. Si ya lo tienen en esa fecha, lo pueden presentar, y si no, pues nada más vemos las dudas, y por último día para presentarlo es el día 8 de abril. Si tienen alguna otra actividad que no hubieran entregado durante la fecha por alguna razón, que no hubieran podido entregar, todavía pueden subirlas, las que son las actividades que ya están vencidas en este tetramestre, ¿sí? En este parcial, disculpen, en este parcial, y pues sería todo, ¿sí? Suban todas las actividades que tienen, son muy sencillas, todas son de libro, para que no tengan más que buscar, son todos los cuestionarios que vimos del libro, y pues prácticamente ya sería todo. Ya lo último pues es el proyecto final, que es por equipo. No pierdan los puntos en eso, realícenlo para que lo proyecten, lo presenten el día 6 u 8 de abril. Voy a darles esos 2 días. Y pues no sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario pendiente. De mi parte no. Ok. Bueno, yo sí, profe. Sí, Luis, dime. En el avance 3, pues es eso de exponer, ¿verdad? Sí, así es, ya vienen el del proyecto final. Ok, está bien. Son las 3 participaciones que son de los temas que vimos en clase, y el proyecto final, que ya es pues todos los, pues son los temas que vimos a lo largo del tetramestre, ¿verdad? Y ya los van a juntar para hacer una presentación. Ok, gracias. Sí, bueno, entonces nos vemos, chicos. Le quiero decir algo, pero bueno, ya de una vez. Dígame, sí. Profe, eso de Sí. la entrevista, ¿se acuerda que le dije? Ah, claro que sí. ¿Qué Sí. le iba a decir? No sé si podrá el día de hoy o el día de mañana. Yo creo que el día de mañana, porque ahorita ya tengo otra clase. Ahorita a las 2 entro en otra clase y después me ocupo de nuevo. Y hoy me desocupo tarde, pero si quieres el día de mañana, sin falta, nada Sí, más mándame mensaje y nos sí, conectamos por aquí. sí, está bien, profe. Gracias. Ok. Bueno, Adiós. gracias, Luis. Bye, profe. ¿A qué horas estaría bien? No sé, a la hora que usted diga. Como a las 11:10 yo estoy libre. ¿De ¿Bien la a esa hora? mañana? ¿De la Sí. mañana? ¿Sí? Pues, ¿O estás todavía ocupado a esa hora en clases? pues estaría libre a las 11, pero como ayer no tuvimos una clase, la van a poner hasta mañana. Ah, bueno, ok. ¿Qué te parece entonces a las 12? Sí, está bien. 12. Sí, Ok. está bien. Bueno, entonces, ¿por dónde me vas a mandar mensaje? ¿Por la plataforma? Pues sí, por ahí. Bueno, ok. Entonces, para conectarnos, ya sea así en Meet, ¿verdad? Y Sí, o yo abro un link y te lo mando por ahí por la plataforma para que podamos hacer la entrevista. ¿Sí? sí, está bien. Profe, Ok. Mande. al momento de grabar y terminar, sí me pueden mandar la grabación, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí.
Sí, sin porque problema. me piden una prueba. Ah, sí, cómo no, sin problema, claro que sí. Bueno, adiós, Ujú. profe. André, nos vemos entonces mañana. Bye bye.